algunas de las cosas que vamos a necesitar para empezar a describir estos sistemas, sistemas físicos, los sistemas físicos descritos por la termodinámica, son sistemas macroscópicos en equilibrio. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo a lo largo de la materia? Es describir sistemas macroscópicos, o sea, sistemas que tienen un gran número de partículas. Ustedes recuerdan que el número característico acá para la materia macroscópica es el número Avogadro, ¿no? Del orden de 10 a la 23 partículas, sean átomos, moléculas o lo que fuera, por centímetro cúbico, ¿no? Por poner un orden de magnitud. Entonces, toda la materia que nosotros queremos describir, sean líquidos, gases o sólidos, van a estar descritos por una gran cantidad de partículas, pero que en el fondo nosotros sabemos que esas partículas, la descripción microscópica de esas partículas tiene que ser la que genere toda la termodinámica que observamos macroscópicamente. Entonces, el enfoque que tuvo la mecánica estadística inicial durante el siglo XIX fue basado en la teoría cinética de los gases, como ya lo había comentado. La teoría cinética de los gases, lo que uno suponía era que, primero que nada, estudiaba gases porque tienen las leyes más simples, describía de alguna manera microscópica a esas partículas. Entonces, ¿cuál sería la descripción más simple? Es que esos gases están formados por átomos que están muy separados, por lo tanto la interacción entre ellos es muy débil y casi podemos considerarlos como si fueran partículas libres, partículas independientes. Entonces, la principal característica va a ser sus grados de libertad de traslación. O sea, básicamente lo escribimos como energía cinética, ¿no? Esa sería la descripción más simple de una materia macroscópica. Ahora, lo que queda a partir de ahí sabemos cuál sería entonces la dinámica. El problema es que tenemos una enorme cantidad de variables dinámicas que no podemos seguir a lo largo del tiempo. Pero por otra parte, si tenemos tantas partículas como 10 a la 23, o 10 a la 24, o de ese orden, es un número tan grande que para todo cálculo es un infinito, ¿sí? De hecho, como les decía la otra vez, uno no puede hacer cálculos numéricos siquiera, ni computacional, porque no podemos almacenar siquiera la cantidad de información de esas variables. Entonces la termodinámica estadística se va a restringir a estudiar procesos de equilibrio, ¿no? Entonces, los procesos de equilibrio van a ser básicamente aquellos que no dependan del tiempo. O sea, algunas de las características van a ser estas. Vamos a considerar equilibrio. Esto quiere decir que las magnitudes en general no van a depender del tiempo. A pesar de que tengamos alguna magnitud dinámica que dependa del tiempo, nosotros de alguna forma eso no va a ser relevante para la termodinámica del equilibrio. Ahora vamos a discutir un poquito bajo qué condiciones es posible eso. A veces no es posible y entonces es necesario utilizar otra teoría que es la termodinámica fuera del equilibrio. Entonces fíjense que asociar el equilibrio termodinámico, nosotros lo estamos asociando a una descripción mecánica que es la independencia con el tiempo. Bueno, pero algo tenemos que decir en el medio porque justamente si nosotros estamos diciendo que la termodinámica deriva de la mecánica de ese sistema de partículas y esas partículas se están moviendo, o sea, tienen sí o sí una dinámica que sea clásica o cuántica, de alguna forma esa dependencia con el tiempo está desapareciendo. Bueno, ¿qué otra cosa? Vamos a suponer lo que se llama el límite termodinámico. Esencialmente es decir que el número de partículas es muy grande, el volumen que estamos considerando de las partículas también es grande,
pero de todos modos el cociente de ambas cosas es finito. O sea que la densidad de partículas es finita. Es como imaginar que tengo, por ejemplo, una cantidad de materia que es macroscópicamente tiene una densidad normal, pero se extiende a todo el espacio. Entonces el número de partículas obviamente va a ser infinito y el volumen también. Son aproximaciones que son útiles porque esencialmente lo que estamos haciendo es despreciar los efectos de Born. Cuando uno considera un gas en un recipiente, por supuesto que el número de partículas no es infinito, pero como dije es muy grande. El volumen no es infinito, pero es muy grande comparado con los volúmenes microscópicos. Y el cociente de las dos cosas me da la densidad numérica de partículas, el número de partículas por unidad de volumen. Y eso es un número finito, un número perfectamente medible, digamos. Entonces a estas consideraciones para los cálculos se llaman límite termodinámico. Bueno, ¿en qué sentido el tiempo no va a ser una variable para la termodinámica? Pensemos nosotros cómo estamos modelando nuestro sistema. Por ejemplo, en el caso de un gas, esas partículas lo que están haciendo es moverse a lo largo del gas, chocan entre ellas y eventualmente chocan contra los límites del recipiente. Entonces, esas partículas son libres, excepto en los momentos de colisión. Pero en los momentos de colisión ocurre algo que cambia completamente, porque en una colisión, por ejemplo, una velocidad que se movía, una partícula se movía con una determinada velocidad, luego de la colisión puede salir en cualquier otra dirección, ¿no? Siempre compatible, por supuesto, con la conservación de la cantidad de movimiento, por ejemplo. Pero sale en una dirección completamente distinta, entonces su dinámica microscópica cambió. Sin embargo, para lo que nos interesa en la termodinámica, que son magnitudes globales, eso va a ser de poco interés. De hecho, no lo vamos a ver, digamos. Lo que quiero transmitirle es que nosotros tenemos dos maneras de ver, que son dos escalas completamente distintas, muy separadas por órdenes de magnitud enormes. Si yo miro las partículas individuales, tengo velocidades que tienen magnitudes muy precisas y que cambian de acuerdo a la dinámica que yo haya supuesto en ese sistema. Es decir, cambian porque siguen las leyes de Newton, cambia porque hay un intercambio de impulso con otra partícula con la que choca, o cambia porque sigue la ecuación de Schrödinger, sigue una descripción cuántica. En cualquiera de esos casos lo que estoy haciendo es una descripción microscópica, ¿sí? Entonces, a esa descripción microscópica le vamos a asociar ciertas variables. Por ejemplo, si yo voy a describir las posiciones y velocidades de cada una de esas partículas, lo que voy a tener es un conjunto de coordenadas e impulsos, ¿sí? Donde este índice I va desde 1 hasta n. Esa es una descripción microscópica donde yo presto atención a cada una de las partículas del sistema. La otra es una descripción macroscópica. En esta descripción lo que hago es mirar al sistema macroscópico como un todo, y lo que me interesa son, por ejemplo, cosas como su energía total, su volumen y el número de partículas. Eso es un conjunto de variables típico, pero no necesariamente solo pueden ser eso, puedo mirar la entropía, puedo mirar la presión, puedo mirar la masa total del sistema, la magnetización total de una muestra, es decir, un número medible macroscópicamente que me describa toda la muestra. Pero son dos descripciones distintas. Ahí lo que vemos entonces que la mecánica, sea clásica o cuántica, usa un número enorme de partículas porque esta n es del orden de 10 a la 24 o 10 a la 23, digamos. Mientras que a escala macroscópica tenemos solo unas pocas variables que se refieren globalmente a todo el sistema. Entonces el objetivo de la termodinámica estadística es establecer de alguna manera
la ligadura entre estas dos descripciones. ¿Cómo paso de una descripción microscópica a obtener una descripción macroscópica? La conexión que históricamente se siguió es que microscópicamente las partículas se mueven según determinadas leyes, clásicas o cuánticas, pero ocurren a escalas de tiempo muy pequeñas comparadas con las escalas de tiempo que nos interesan termodinámicamente. ¿Qué quiere decir esto? Miremos, por esto importa, digamos, la ejercitación esa que vienen haciendo de determinar órdenes de magnitud. Los órdenes de magnitud yo los puedo determinar a partir de las características que esté considerando de las partículas. Por ejemplo, si yo considero una partícula que es un electrón o un átomo de hidrógeno, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, supongamos, que se mueve dentro de una masa de gas de hidrógeno. Entonces, si voy a hacer una descripción cuántica, seguramente aparece h barra, ¿no? Y h barra es una magnitud que describe un impulso angular. ¿Qué otra cosa era importante? Seguramente su masa, que es del orden de la masa del protón, porque un átomo de hidrógeno es esencialmente un protón mucho más grande que un electrón. ¿Y qué otra cosa puede ser su tamaño? El tamaño de un átomo es del orden del radio Bohr. Bueno, con esas magnitudes yo puedo construirme un tiempo característico, por ejemplo. ¿Cuál es el tiempo característico de esa descripción cuántica de un átomo de hidrógeno moviéndose dentro de una muestra? Bueno, ese tiempo es el tiempo de la dinámica microscópica. Ahora, ¿qué me interesa desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista macroscópico? Me interesa, por ejemplo, su energía o su temperatura, el volumen y el número de partículas totales o la masa total, ¿eh? Básicamente las dos cosas son la misma porque una es proporcional a la otra, es una magnitud extensiva. Entonces, ¿cómo mediría alguna de esas cosas? Por ejemplo, si quiero medir la temperatura, pongo un termómetro y ese termómetro tarda un tiempo del orden de un segundo para determinar la temperatura que le corresponde. ¿Por qué digo de un segundo? Puede ser un poco menos, pero no van a ser 10 a la menos 15 segundos, por ejemplo, ¿no? Puede ser milisegundos, supongamos. Depende de la propiedad termométrica que esté utilizando. Pero no van a ser escalas 6 veces o 6 órdenes de magnitud más chicos. Entonces la escala macroscópica está determinada por esas interacciones que importan macroscópicamente. En un termómetro, ¿cuál les parece que serían las condiciones que determinan ese tiempo? Y sería el tiempo en que tarde en llegar a un cierto equilibrio el sistema, Claro, que son no dos varíe. sistemas, exactamente, son dos sistemas que estoy poniendo en equilibrio, un sistema que quiero medir y el otro el sistema de medición. Los tengo que poner en equilibrio y ese equilibrio implica transferencia de energía de uno al otro. Pero la transferencia de energía no pasa debido a que una partícula transfiere energía, sino que hay un gran número de partículas que están transfiriendo energía. Incluso desde el punto de vista microscópico, la transferencia de energía ocurre en los dos sentidos, hasta que llegamos al equilibrio. El equilibrio, ¿se acuerdan? La otra vez decíamos, tiene que ver con el hecho de que yo puedo describir con un único parámetro toda la muestra. O sea, si una muestra tiene una temperatura en un rincón y otra temperatura en el centro, eso no está en equilibrio. Van a ocurrir procesos de intercambio de energía hasta que todas las regiones tengan una única temperatura. Y ese proceso de intercambio de energía, que se llama relajación, requiere un determinado tiempo. Tiene también su dinámica, porque es, por ejemplo, cada sistema tiene su propia dinámica, pero si pensamos en el caso de gases, seguro que son los choques moleculares que están golpeando, por ejemplo, contra la superficie del bulbo del termómetro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cada uno de esos choques transfiere energía eh, que a su vez se transfiere al mercurio, supongamos, que es lo que contiene el bulbo del termómetro. Todos esos procesos
de golpes y de transferencia de energía, cada uno lleva su tiempo. Y como son gran cantidad de partículas, lleva un tiempo macroscópico. No va a ser del orden del tiempo atómico, por ejemplo, no va a ser así. Entonces, esa separación entre dos escalas de energía tan amplias es lo que me permite obtener la descripción macroscópica o suponer por lo menos de dónde viene la descripción macroscópica considerando la descripción microscópica. ¿No? La suposición que se hizo, que es muy razonable, pero que digamos nosotros después la vamos a reformular, es que las magnitudes macroscópicas, o las magnitudes medidas macroscópicamente, son valores medios de las magnitudes microscópicas. O sea, nosotros cuando medimos con un termómetro en un tiempo del orden del segundo, lo que estamos midiendo son un montón de fluctuaciones que tienen tiempos de dinámica mucho más chicos, por ejemplo 10 a la menos 6, 10 a la menos 8 o menos 10 segundos. Cada una de esas pequeñas golpes, ¿no? Cada una de esas pequeñas fluctuaciones son las que finalmente dan la transferencia de energía macroscópica. Pero como nosotros estamos observando propiedades de bulto, lo que nos va a importar son ciertos valores medios y los apartamientos de esos valores medios. Entonces ahí es donde entra la estadística. Si, dado que tenemos un gran número de variables microscópicas y además nos interesa solamente valores medios y los apartamientos de valores medios, la estadística nos permite obtener ese tipo de propiedades utilizando todo el andamiaje matemático, digamos. Entonces a estas dos descripciones, microscópica y macroscópica, le asociamos distintas variables. Esto que está arriba descrito microscópicamente es lo que vamos a llamar un microestado. ¿Qué quiere decir un microestado? Acuérdense que era un estado descrito en la mecánica clásica, era el par de coordenadas e impulso. ¿Por qué? O coordenada y velocidad también, ¿no? Equivalentemente. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Newton son ecuaciones de segundo orden. Es una fuerza igual a la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Entonces necesitamos conocer posiciones iniciales y derivadas primeras de las posiciones iniciales, o mejor dicho, valores iniciales de las derivadas primeras de la posición. Entonces, dando estas dos características iniciales, yo puedo determinar perfectamente toda la trayectoria de la partícula de aquí al infinito. Eso es lo que me permite la dinámica de Newton. Ahora, si yo hiciera una descripción, en lugar de una descripción clásica, hiciera una descripción cuántica, estas dos cosas, estas dos variables R y P ya no se podrían medir simultáneamente porque tengo un inconveniente que es el principio de indeterminación de Heisenberg. Ya no son simplemente números reales, sino que son operadores. Y sus autovalores son los que me van a determinar cuáles son los posibles estados en los cuales puede estar ese sistema. En cualquiera de esos casos, el número de variables que yo tengo que dar es del orden de 10 a la 23. O sea, 10 a la 23 posiciones e impulso, o 10 a la 23 conjuntos de números cuánticos, donde cada conjunto es para una de esas partículas. Entonces, esta descripción es lo que vamos a llamar un microestado. Y para diferenciar, esta descripción es un macroestado. Entonces la relación entre microestados de la mecánica y macroestados de la termodinámica va a venir dado por la estadística. La estadística es lo que nos va a permitir promediar microestados para obtener macroestados.
Pensemos en algún ejemplo simple donde esto sea de interés. Por ejemplo, vamos a considerar que yo tenga un conjunto de espines de un medio, dispuestos en un campo magnético, por ejemplo. O pensemos primero ni siquiera en ponerlo en un campo magnético, simplemente una distribución de espines. Cada partícula tiene asociado un momento magnético de spin, y ese momento magnético de spin produce un momento dipolar magnético. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la manera de representar esquemáticamente es poner flechitas que me están indicando la proyección, en realidad me están indicando la proyección SZ, que puede ser más o menos un medio. Eso en relación a algún campo magnético B, que es el que me determina la dirección Z. En base a esa dirección Z es que puedo orientar esos momentos magnéticos. O sea, son espines que a su vez dan lugar a momentos magnéticos. Si estos están orientados al azar, entonces voy a encontrar una cierta cantidad de espines hacia arriba, algunos hacia abajo. Lo dibujo en una línea simplemente como para representar el sistema, pero eso podría estar en 2 dimensiones si fuera alguna superficie, o en 3 dimensiones si una muestra volumétrica. Pero bueno, para no complicar con las 3 dimensiones, esta idea basta, digamos, decir, ¿cuál sería mi descripción microscópica? La descripción microscópica sería decir, el primer spin tiene SZ igual a un medio. El segundo menos un medio, menos un medio, más un medio, más un medio. O sea que este estado yo lo describiría en términos de SZ como el estado un medio, menos un medio, coma, menos un medio, coma, más un medio, y así, ¿no? Entonces tengo, en este caso, así como lo dibujé, son 3, 6, 9, 10 partículas. Entonces tendría un vector de 10 elementos que me estaría describiendo ese microestado particular. Bueno, para la termodinámica, esa descripción, fíjense que lo que estoy diciendo es, tengo a ver, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas con spin medio. Entonces, digamos, tengo N1 partículas con SZ igual a un medio. Y tengo N2 partículas, o sea, 4, con SZ igual a menos un medio. Esa sería una distribución posible. Si yo solamente miro cuántas partículas están en una determinada dirección, podría plantear un microestado distinto, donde también tuviera 6 partículas con spin un medio y 4 partículas con spin menos un medio. Por ejemplo, podría ser así. Ese, por ejemplo, sería un estado distinto. Sería el estado un medio, un medio, un medio, menos un medio, menos un medio, menos un medio, menos un medio, etc. Más un medio, más un medio. Este sería un microestado distinto. Sin embargo, si yo miro como una muestra macroscópica, y recuerdo que cada spin produce un momento dipolar magnético. Entonces, ¿cuál sería la magnetización total, o sea, el momento dipolar magnético de todo ese volumen para este estado o este otro microestado? En cualquiera de los dos casos, lo que voy a encontrar es que
la magnetización general de la muestra, que es un único número que indica globalmente el estado macroscópico de esa muestra, sería que tengo un desbalance de dos partículas de espín medio apuntando hacia arriba. O sea que me daría como un spin total, sería como un SZ neto total, digamos, igual a 1, porque tengo dos partículas adicionales de spin medio. Entonces, esta descripción sería una descripción macroscópica, ¿ven? Porque estoy asociando un solo número a toda la muestra. Y acá dibujé 10 partículas, pero podrían ser, de hecho, normalmente van a ser del orden de 10 a la 23. Entonces, ni siquiera puedo, ni siquiera es cómodo escribir 10 partículas, imagínense 10 a la 23, imposible. Pero con un solo número estoy describiendo toda la muestra. Entonces, esa es la descripción macroscópica. Vemos entonces que una misma descripción macroscópica puede asociarse a distinta cantidad de microestados, ¿no? Tanto el microestado dibujado en negro como el que está dibujado en verde son compatibles con este macroestado. Esa es una característica central de la estadística, que yo puedo asociar muchos microestados a un único macroestado. Entonces decimos como ese único macroestado está fijado por alguna propiedad, por ejemplo, que el S total de la componente Z del S total sea 1, esa es la restricción, y esa restricción entonces lo que hacemos es decir estos microestados son compatibles con este único macroestado. Que hayamos fijado el S total igual a 1 es una arbitrariedad, podemos fijar por otra condición, digamos, por alguna otra condición de otra propiedad. Eso tiene que ver con la propiedad macroscópica que queramos medir, así como dijimos, bueno, pongo un termómetro y mido la temperatura, en realidad podría poner un manómetro y medir la presión. Entonces sería otra la condición que quiero analizar. Bueno, en este caso sería, la condición que quiero analizar sería la magnetización neta de la muestra. Bueno, entonces ahora, ¿cómo entra acá la estadística? Fíjense que en este ejemplo en particular no entra ni siquiera el tiempo, porque no vamos a considerar la dinámica de los espines. Solamente lo que vamos a pensar es, vamos a plantearnos valores medios de estos sistemas. En este sistema acá estamos viendo que tengo una gran cantidad de microestados. Si yo quisiera establecer, digamos, una relación entre macroestados y microestados, podría empezar, por ejemplo, poniendo que hace una especie de tablita donde diga cuánto vale el SZ total y cuáles son los microestados que son compatibles con eso. Y cuántos, también podemos preguntarnos cuántos microestados son compatibles con esto. Esto sería el número de microestados. Y para esto vamos a usar la letra omega mayúscula, que es lo típico. Describir el número de microestados compatibles con un determinado macroestado, eso es lo que nos va a permitir hacer la conexión entre la mecánica y la termodinámica. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en cuando las 10 partículas están todas con spin un medio. Las 10 partículas con spin un medio hacia arriba. Entonces el S total va a ser 5. ¿Cuántos microestados van a tener S total igual a 5? ¿Cuántos microestados puedo construir que me den un S total igual a 5? Uno. Solo uno, ¿no?
Este que dije es la única manera en que yo pueda tener ese total igual a 5. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, doy vuelta al primero? Ya tengo un microestado completamente distinto. ¿Qué ese total va a tener eso? Y 4 medios, creo. No, 4 medios. Cada uno suma un medio, sí. pero el último me resta un medio. ¿Está bien? Porque tengo 9 9 medios medios. menos un medio, son 8 medios, o sea, 4. ¿Está bien? Entonces este microestado va a tener asociado un S total igual a 4. ¿Y cuántos microestados puedo tener con ese total igual a 4? ¿10? 10. ¿Por qué 10? A ver. Porque, o sea, en los microestados puedo tener o el segundo que esté, que sea menos un medio, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, y así hasta el décimo. Entonces en este puedo tener que el que está con spin down sea el segundo, o sea el tercero, o termine siendo el último. Una manera ordenada, digamos, de contar todos los estados posibles. Todos estos van a tener SZ igual a 4. Y ahí vemos que naturalmente son 10 porque el que voy dando vuelta en cada uno de ellos es el primero, el segundo, el tercero, así hasta el décimo. Es decir, es una manera ordenada simplemente de contar esos microestados. Ahora, ¿qué pasa si doy vuelta a 2? Si doy vuelta a 2 voy a tener 8 con un medio hacia arriba y 2 con un medio hacia abajo. Entonces voy a tener 8 medios menos 2 medios, son 6 medios, o sea, 3. Entonces podemos decir, por ejemplo, que los dos primeros están hacia abajo y los 8 siguientes están hacia arriba. O bien otras combinaciones. Ahora la pregunta es, ¿cuántos microestados voy a tener que tengan esa condición de tener 2 espinas hacia abajo y 8 espinas hacia arriba? Siempre, ven ahí donde se empieza a ver la dificultad de contar microestados. Ese va a ser uno de los problemas, digamos, uno de los problemas de las dificultades. ¿Por qué quiero contar microestados? Porque todavía no avancé sobre eso, porque lo quiero hacer, pero ya les adelanté que yo tengo que establecer una relación entre el número de microestados y el macroestado que describe ese sistema. Entonces, una característica súper importante va a ser el número de microestados que esté asociado con un dado macroestado, que es lo que estamos haciendo ahora, hacer ese conteo. Los primeros casos fue relativamente fácil porque tenía un solo microestado en el primero y en el segundo tenía 10 porque puedo ver cómo se van corriendo, digamos, la modificación respecto del primero. Para este, a ver, yo le sugeriría también hacerlo ordenadamente. Entonces, ¿cómo sería hacerlo ordenadamente? Por ejemplo, dejar al primero como un spin un medio, ordenadamente para que no se nos escape ningún microestado, digamos, que no se nos pase por alto. Entonces, como quiero asegurarme que cuento todos, dejo al primero y ahora doy vuelta al tercero. Después dejo al primero y doy vuelta al cuarto. Y así hasta que dejo al primero y doy vuelta al décimo. Todos los demás están hacia arriba. Los
que no dibujo, que pongo en negro, están hacia arriba. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿con eso agoté todas las posibilidades? No, ¿Qué me falta? voltear al otro. Ahí ¿Cómo? tendrías voltear al otro spin. Pero acá ya tiene todo esto es microestados tienen... Cambiarlo, perdón. Ajá, Moverlo. ajá. Por ejemplo, Y sería lo mismo, no sé si se puede identificar entre spines porque es lo mismo, pero sería dejar a uno quieto y moverlo al otro o mover a ambos al mismo tiempo. entonces, a ver, ¿cómo sería la siguiente configuración? ¿Cómo describirías la siguiente configuración? ¿Qué pongo en el primer lugar? Dejo una espina arriba y dos juntos, Uno arriba los y dos de abajo, el segundo y tercero hacia abajo y sí, los siguientes todos hacia arriba. sí. Y después, la siguiente, También los dos primeros para arriba, o sea, lo voy corriendo, los dos primeros para arriba, así, sí, dos abajo, y ahí estás corriendo dos juntos, sí, ¿sí? estoy corriendo juntos, Pero, por ejemplo, el caso donde esos dos están separados, no están contemplados. Entonces, por ejemplo, yo lo que sugeriría es, para no olvidarnos de ninguno, es hacer lo mismo que antes. Dejo el segundo fijo y ahora el siguiente spin-up, ahora lo voy corriendo. Este fijo hasta que llega al último lugar. ¿Por qué hago eso? Porque con eso estoy contemplando posibilidades donde están juntos o están separados. Están juntos o están separados. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, pero no se puede tener en ese caso en donde estén los dos juntos, pero en otra posición, ahí yo fui corriendo los dos juntos, pero le puedo estar corriendo, o sea, hay muchas más combinaciones de esto. Acá no termina, claro, eso exactamente. Acá no termina, sino que tengo que encontrar todas. Pero entonces lo que hago es buscarme una regla que me permita descubrir todas. Porque, por ejemplo, acá dije, voy a dejar el primero en la primera posición y con el segundo spin voy recorriendo todas las demás. Acá voy a dejar el primero en la segunda posición y con el segundo spin voy recorriendo todas las demás. Pero después puedo dejar el primer spin en la tercera posición y voy recorriendo todas las demás. Y así, hasta que la última situación va a ser cuando yo dejo el primer spin en la novena posición y el segundo en la décima posición. Y todos los demás están hacia arriba. Entre estas cosas, acá pongo puntos suspensivos porque acá hay un montón que no las dibujé. ¿Está bien? Porque es poner el primer spin en la tercera posición y correr el segundo spin, poner el spin en cuarta posición y correr el segundo spin, poner el spin en la quinta posición y correr el segundo spin, y así hasta poner el spin en la novena posición y correr el segundo spin, pero correr acá significa solamente ocupar el lugar 10, que no hay otro. Entonces, ¿se entiende la regla con la que voy construyendo los microestados? Sí, Sí, habría que usar combinatoria y en ese caso para saber la cantidad de estados. Claro, ven cómo crece rápidamente. De 1 creció a 10 y de 10 creció a una cantidad que no sé cuánto es. Pero una vez que yo tengo una regla para ir construyendo los microestados, puedo empezar a calcular cuántos de esos hay. Y eso es justamente como decís, es utilizar reglas de la combinatoria, ¿no? Entonces esas cosas que estudiamos allá en álgebra y que parecen solamente por los juegos de azar, acá van a tener utilidad para describir una propiedad física.
Entonces, a ver, qué es lo que nosotros estamos haciendo? Dije, la regla era, primero pongo un spin en la primera posición y recorro el resto. O sea, recorro 9 lugares. Después pongo el spin en la segunda posición y recorro el resto con el segundo spin. O sea, 8 lugares. ¿Está bien? No puedo poner el segundo spin en la posición 1 porque estaría contando 2 veces, sería esto. ¿Me entiendes? Si yo dijera, pongo el primer spin en la posición 2 y el segundo spin en la posición 1, volvería a tener este microestado, pero ese ya estaba contado, entonces no tengo que volver a, no tengo que volver a repetirlo. Acá está implícito también el hecho de que estos spins son idénticos. Es decir, que si este fuera el spin del electrón 1 y este el del electrón 2 y después los invierto, es indistinguible el estado. ¿Sí? Entonces estamos suponiendo que todos los spins con spin hacia arriba son idénticos, todos los spins con spin hacia abajo son idénticos entre sí. Y que entonces yo lo que tengo que hacer es contar de cuántas maneras puedo distribuir dos tipos de spins. Donde tengo, en este caso, por ejemplo, 8 que tienen spin hacia arriba y 2 que tienen spin hacia abajo. Entonces ahora pueden parafrasear eso y acordarse de los problemas que estudian en estadística. ¿De cuántas maneras puedo distribuir 8 bolitas rojas y 2 bolitas negras? En un total de una muestra de 2, donde las bolitas rojas son indistinguibles entre sí y las negras también son indistinguibles entre sí. Vuelvo a hacer el mismo problema. Y la respuesta ahí, ¿cuál era? Que para el primer spin yo puedo elegir 10 posiciones. Porque el primer spin lo puedo fijar en la posición 1 hacia abajo, o en la segunda, o en la tercera, o en la décima. Pero una vez que fijo ese, el segundo spin hacia abajo está obligado a tomar las posiciones siguientes. O sea, si yo puse el primer spin en la posición 1, el segundo spin tiene 9 posibilidades donde lo puedo alojar. Desde la posición 2 hasta la posición 10. O sea, 10 por 9. ¿Sí? A ver, cuál era el resultado que obtendríamos si pensáramos en las bolitas rojas y las bolitas negras? 2 bolitas rojas y 8 bolitas negras. ¿Cuál es la respuesta de la estadística? La estadística matemática, digo, ¿sí, no? O de la combinatoria. La combinatoria, este número correspondía al número combinatorio de 10 bolitas tomadas de A2, si son 2 rojas, o su complementario, 10 bolitas tomadas de A8. Estos dos números combinatorios eran, se demostraba, ¿se acuerdan? Que bueno, la demostración es trivial porque simplemente es ver cuál es la expresión de eso. Es el número 10 factorial sobre 2 factorial, 8 factorial. ¿Sí? O sea, y esto lo podíamos expandir los factoriales de esta manera. Se cancela y termina siendo 10 por 90 sobre 2, o sea, 45. Y acá dijimos 10 por 90, porque ¿cuál es la diferencia? Porque en un caso está dividido por 2 y en el otro no. ¿Cuál es la respuesta correcta?
¿No es porque se cuenta 2 veces al primero? ¿2 veces al primero? ¿A este? Sí, o sea, cuando se hace se deja al primero para abajo sería, y se recorre a los otros. Después en la segunda, cuando se le deja el segundo para abajo, también se cuenta el primero. Ah, o sea, como si esto fuera partícula 1 y partícula 2, y después cuento partícula 2 y partícula 1. Sí, algo así. Pasa que en este caso, al ser todo idéntico, entre comillas, no importa el orden, sino las combinaciones posibles. Porque tengo dos bolitas rojas. Si yo intercambiara entre esas dos bolitas rojas, yo no sabría cuál. Por eso creo que está bien lo que dijo Marco, de que por eso tiene que estar dividido entre dos. Eso. De hecho, está implícito acá en esto. O sea, si se acuerdan ustedes cómo se demostraba esta propiedad del factorial, era decir, primero, pensar a todas como si fueran bolitas distintas. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, las dos rojas que tienen dos tonalidades roja distintas, rojo 1 y rojo 2. Y el negro tiene 8 tonalidades de negro distinto, pero yo las puedo distinguir. Entonces, si ese fuera el caso, este primer microestado sería distinto de este microestado. No solamente por el hecho del segundo lugar que está ocupado por el segundo y tercero que están alternados, sino que porque este color negro y este color negro serían distintos y podría ser un orden distinto que esto. Entonces, cuando todas las partículas son distinguibles y son diferentes, lo que tenemos al intercambiar sus lugares, lo que tenemos son permutaciones. Entonces, este 10 factorial me está dando la permutación de todas las partículas como si todas ellas fueran completamente distintas. Y después dividir por 2 factorial o por 8 factorial, lo que hace es dividir por todas las permutaciones de todas las rojas entre sí, que son 2 factorial, y todas las negras entre sí, que son 8 factorial. Es como ahora, como igualar ahora los colores. Todo eso que me parecía distinto, ahora son todos iguales. Todos los rojos son iguales, los 2 rojos son iguales y los 8 negros son iguales. Entonces, en realidad, permutarlos entre sí no cambia nada respecto del estado sin permutar. Y entonces lo que tengo que hacer es dividir por las permutaciones de las rojas y las permutaciones de las negras. Esa es la razón, digamos, por la cual tengo que armar este número combinatorio. Entonces la respuesta correcta es 45. Acá para adecuar las dos cosas, me faltaba dividir 90 sobre 2, 45. ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. Entonces, la manera correcta de plantear el problema es pensarlo en términos de las combinaciones, permutaciones, con repetición, sin repetición, lo que corresponda de acuerdo a las propiedades de ese modelo. Entonces, en nuestro caso, las propiedades son que las rojas y las negras son distinguibles entre sí. ¿Por qué? Porque hay una propiedad física que las distingue, el spin. Entonces, el spin un medio es distinguible del spin menos un medio. Pero todos los spins un medio no son distinguibles entre sí. Ni todos los menos un medio tampoco pueden distinguirse entre sí. Entonces lo que estamos haciendo es podríamos pensarlo como una permutación con repetición. Esto también es igual a una permutación de 10 elementos donde tengo 2 de un tipo y 8 de otro, y es con repetición. Es la misma expresión, es el número combinatorio 10 tomado de 2 o 10 tomado de 8. Y ahí ya vemos que cuál es la razón de que esto esté aumentando tan rápidamente. Que cuando yo tengo que contar estados, aparecen permutaciones, y las permutaciones introducen los factoriales, y los factoriales son funciones que crecen muy rápidamente. Entonces ven que
de un macroestado con SZ igual a 5, que tenía uno solo, pasé a un macroestado de SZ igual a 4, que ya tiene 10, y un macroestado de SZ total igual a 3, que tiene 45. Entonces ahora la pregunta podría ser, ¿y qué pasa con 4? Perdón, con el siguiente, que sería 432. ¿Mm? El siguiente sería SZ igual a 2. SZ igual a 2, que se obtiene a partir de dar vuelta ya 3 espines con spin un medio, ¿no? Voy a tener 7 espines con spin up y 3 espines con spin down. O sea, 7 medios menos 3 medios, me quedan 4 medios, o sea, 2. Y ahora, sin hacer todo el gráfico, pero ya teniendo idea de cuáles son, cuál es la regla con la que voy a armar los microestados, a ver si me pueden decir cuál sería el número de microestados en este caso. ¿Cómo sería cómo plantearían el microestado? ¿Qué características debería tener? A ver, ¿podría repetir, profe, que me perdí un poquito? Quiero seguir construyendo nomás esta tabla. Viste que la construí hasta SZ igual a 3. Y el 3 salía de haber puesto 2 espines hacia abajo y 8 hacia arriba. Ah, Quiero hacer SZ igual a 2, que sería 3 espines hacia abajo y 7 espines hacia arriba. ¿Sí? Y sin hacer todo el esquema de todos los dibujitos, porque seguramente es una gran cantidad de microestados, entonces apoyarme en lo que hice antes para tratar de deducir o de inducir cuál sería el número de microestados. ¿Cuántas partículas tengo? y si hay 10, acá creo que me da 20 microestados. No sé A si ver, ¿cómo calculé. sale el 20? ¿Cómo saldría el 20? Bueno, tendría el 10 factorial arriba. Después abajo, bueno, considero que mi cantidad son 3, sería 3 factorial menos, perdón, por 7 factorial. No sé si hago la misma cuentita, debería dar lo mismo. Entonces sería las permutaciones de 10 partículas, donde hay 3 de un tipo y 7 de otro. Con repetición porque esas 3 son iguales entre sí y las 7 son iguales entre sí. Entonces cuando calculo es el número combinatorio de 10 factorial, 3 factorial, 7 factorial. Para calcular esto siempre cuando tengo cocientes de factoriales, ¿se acuerdan que la propiedad útil era expandir el factorial hasta donde coincida numerador y denominador? Entonces voy a tener 3 factorial, 7 factorial acá, cancelo los 7 factorial y el 3 factorial es 1 por 2 por 3 es 6, Sí, entonces sería voy a tener 120 entonces. 120. 720 dividido 6, 120. Entonces imagínense por qué no hice el gráfico, porque tendría que hacer 120 dibujitos de espines con 7 hacia arriba y 3 hacia abajo para poder contar todos esos microestados. Ven cómo avanza muy rápidamente para una dada propiedad macroscópica, cómo avanza rápidamente el número de microestados que son compatibles con esa propiedad macroscópica. Bueno, y continúa, ¿cuál sería el siguiente valor de ese Z total? 1.
1. Porque, de nuevo, ¿por qué va variando de entero si yo tengo spin en un medio? Porque dar vuelta un spin es agregar un spin menos un medio y quitar un spin más que un medio. Entonces las dos cosas son equivalentes a bajar en 1 el valor del spin total. Entonces, ¿cuál sería el número de microestados? ¿Cuál sería la expresión que tengo que escribir para poder calcular cuántos microestados voy a tener? Y habría que hacer la misma. ¿La misma 120? No, la cantidad de microestados sería, ahí ya le digo. A ver, pero decime cuál sería ¿qué tengo que escribir para sacar el número? ¿Cuál es la cuenta que vas a hacer? Y habría que hacer 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. O sea, permutaciones de 10 tomados de 4 con 6 por con 6 repetición. por repetición. Siempre empiecen por escribir la expresión general, digamos, o la expresión que describe ese proceso antes de sacar el número, ¿no? Después ya, sí, lo reemplazamos por 10 factorial sobre 4 factorial, 6 factorial. O sea, 10 por 9 por 8 por 7, el 6 factorial ya lo cancelo y el 4 factorial es un 24. Entonces es fácil acá que este 8 con este 24, ahí me queda un 3 dividiendo, que con este 9 es un 3, así que 3 por 7, 21. 210. Tengo 210. Sigue creciendo. ¿Ven? Bajo la magnetización total o la componente total del spin y aumenta la cantidad de microestados que dan ese macroestado. A ver, avanzo un poquito más. El siguiente va a ser 0. ¿Cómo voy a obtener un 0? ¿Por qué sería ese Z total igual a 0? Porque hay 5 spines para arriba y 5 spines para abajo. Porque tengo la misma cantidad hacia arriba que hacia abajo. Entonces acá voy a tener 10, 5, 5. Y esta cuenta queda 10 por 9 por 8 por 7 por 6 sobre 5 factorial. Y el 5 factorial es 120. ¿Cuánto es esto? 36 por 7. Sí, 252. Ahí está, 252. Sigue subiendo, o sea, cuanto más pequeño es el valor de la variable macroscópica, tengo más microestados que son compatibles con ello. ¿Se entiende ahí qué es lo que está pasando? Sí. ¿Sí? Ahí terminan todos los casos que puedo tener. ¿O hay algún otro caso que no haya considerado? Y puede ser el caso en que estén todos para arriba. Que estén todos para arriba es el primero
que tomamos. Claro. De arriba era 1. Un solo microestado cumplía con esa condición. Y que empiecen a haber más espines para abajo que para arriba. Claro, que empiecen a ver más hacia abajo que hacia arriba. Esos también son estados posibles. Entonces, por ejemplo, si en lugar de ser 5 y 5, ahora uno de los espines que estaban hacia arriba lo pongo hacia abajo, voy a tener 6 y 4. Es decir, que esto va a dar un S total igual a -1. ¿Y el número de microestados? Serían 110. Porque 110. se empieza a repetir con los de arriba. Ya que es el número de permutaciones de 10. 210. Este, ¿no? Sí. 210. ¿Sí? Porque va a ser la misma cuenta que tengo que hacer. Antes decía 4 hacia abajo y 6 hacia arriba, y ahora voy a decir 6 hacia abajo y 4 hacia arriba. Pero van a aparecer, esos dos números van a aparecer multiplicando acá, así que como es conmutativo, me va a dar el mismo número. Y así puedo seguir con -2. El número de microestados va a ser -2, quiere decir que voy a tener 3 y 7, entonces voy a tener el mismo número que tenía antes. Para -3, de nuevo se va a empezar a repetir 45, para -4, -10, y para -5, perdón, no es -10, es 10, estoy contando ¿no? Para -5, solamente 1, porque es el caso en que todos los espines ahora están dirigidos hacia abajo. Y hay una sola manera de poner todos hacia abajo. Entonces, esa sería la distribución de microestados que describen un determinado macroestado. Si hiciéramos un gráfico acá, digamos, donde ponemos SZ total, y acá ponemos el número de microestados, lo que veríamos es que tengo, bueno, en realidad va desde -5 a +5. Vamos a poner el eje simétrico. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4, -5. Entonces, si hacemos un histograma, para 1 tenemos solamente un caso. Para -1 también tenemos un solo caso. Profe, creo que se cortó. Ok, yo volví a entrar por si acaso. 5 menos 5. No se escuchaba, Profe. profesor. Obviamente en el centro, el SZ igual a 0, tenemos 252. Ahí está el retorno. ¿Vale? Sí, se había cortado la conexión, ahora se lo volvió a escuchar. Okay. Bueno, entonces, ven que para SZ igual a 0 tendría 252, para +1 y -1 tendría 210. Esto no pretende ser a escala, pero va a ser digamos que 210 acá, que 120 será cerca de la mitad,
para 3 es 45, un poquito menos, y para esto va a ser 10, un poco menos. Entonces, ese histograma sería una cosa así, algo así, ¿no? Bueno, eso es lo que obtenemos como números de microestados en función de una determinada propiedad, que es en este caso el S total. Si ahora en lugar de ser 10 partículas, nos vamos a 10 a la 23, la complicación para dibujar se va a infinito, ¿no? No podemos dibujar la cantidad, los gráficos ni enumerarlos, pero sabemos cómo calcularlos, ¿no? Y una cosa interesante de este gráfico es que ustedes ya van a ver que efectivamente tiene una distribución, que sigue una cosa así, una distribución acampanada, ¿no? Que tiene un pico en alguna región, tiene un máximo, digamos, en alguna región, y cuando me alejo de valores, de determinados valores, esa distribución cae rápidamente a cero. Esa es una propiedad, digamos, de las probabilidades y de los grandes números. Entonces, justamente esa propiedad nos va a servir para poder calcular valores medios o valores macroscópicos en aquellos sistemas donde tengo un gran número de partículas. Bueno, entonces este ejemplo con espines, piénsenlo que ustedes ya lo resolvieron con pelotitas en alguna materia anterior, en estadística, o en álgebra. O sea que es exactamente el mismo problema matemático, pero ahora le damos un significado físico que podemos asociar con propiedades medibles. Bueno, ¿qué nos importa acá? La probabilidad. ¿Dónde entra la probabilidad? La probabilidad va a entrar en el hecho de decir que la dinámica microscópica, como les había dicho, es tan rápida que nosotros no podemos distinguir qué partícula se encuentra en cada uno de esos microestados. Es decir, que si voy para arriba en esta enumeración, desde el punto de vista macroscópico nosotros no tenemos manera de medir cuál de estos microestados es el que tiene el sistema en un determinado instante de tiempo. O sea, si yo fijo el tiempo, yo lo que puedo ver es que macroscópicamente el sistema tiene un SZ igual a 3, pero no sé cuáles de sus microestados es el que está ocupando en este momento. Y no tengo manera de saberlo porque no tengo un instrumento de medición que evalúe la dinámica microscópica. Entonces, la suposición de la mecánica estadística es decir que un sistema restringido por una variable macroscópica va a ocupar todos sus microestados con igual probabilidad. Es una hipótesis de igual probabilidad a priori, se dice, porque es como de antemano suponer que todos estos microestados son igualmente probables. Hay un tema delicado matemáticamente, y hay todo un área de la física y de la matemática que se refiere a los sistemas dinámicos. ¿Y por qué? Porque nosotros dijimos que la dinámica microscópica está regida por leyes clásicas o cuánticas, pero que ocurren a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista macroscópico, lo que miramos solamente es cuáles son los microestados que están dando el macroestado que nos interesa. No cómo llegó ahí, no la dinámica, no cómo llegó a lo largo del tiempo a este microestado, por ejemplo. Debe haber una dinámica, un hamiltoniano que hace que la partícula 1 ocupe esta posición, la partícula 2 esta proyección de spin y así. Pero nosotros no analizamos lo que pasa a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo hacer que algo que depende del tiempo lo convirtamos en probabilidad? Hay toda una serie de teoremas y de un área que se llama de sistemas dinámicos que estudia eso, y escapa, digamos, a nuestra materia, bastante compleja y todavía es
en materia de desarrollo, digamos, ese tipo de cosas. Es esa hipótesis, que se llama la hipótesis ergódica. Viene de Poincaré, algún matemático del siglo XIX, que es, dado un sistema que evoluciona dinámicamente, bajo ciertas condiciones se puede demostrar que pasa por la cercanía de todos los microestados posibles si lo dejo evolucionar suficientemente en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que acá estamos en un sistema que es discreto, pero imagínense en un gas donde las partículas, por ejemplo, se mueven ocupando posiciones continuas y tienen velocidades continuas. Si yo me fijo que una de las partículas tiene que ocupar una determinada posición y tener una determinada velocidad, o alrededor de eso, o sea, aproximadamente dentro de un cubito de diferenciales en la posición, un cubito de diferenciales en la velocidad, si dejo evolucionar suficientemente el tiempo, tarde o temprano el sistema va a tener esa característica o cercana, digamos, en un entorno épsilon. Eso es lo que se puede mostrar bajo ciertas condiciones para ciertos sistemas dinámicos. Entonces, como para nosotros la evolución a lo largo del tiempo es a tiempo infinito, porque los tiempos macroscópicos son mucho más largos que los tiempos microscópicos, entonces se acepta esa hipótesis ergódica. O sea, se acepta que un sistema evoluciona de tal manera que ocupa todos sus microestados posibles con igual probabilidad. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que ven acá que lo que estuvimos haciendo es contar números de microestados. Cuando un sistema tenga más microestados, es más posible que se encuentre dentro de esos. Acá ya dijimos, por ejemplo, mira el gráfico, dijimos, con este valor de ese total igual a 1, tengo 210 microestados. Para este valor con ese z igual a 5, tengo un solo microestado. Entonces va a ser mucho más probable que el sistema tenga este SZ total igual a 1 antes que tener SZ igual a 5. ¿Por qué? Porque si ocupa todos sus microestados con igual probabilidad y tengo muchos más microestados con SZ igual a 1 que con SZ igual a 5, seguramente este va a ser mucho más probable. Porque ¿cuál es el sentido? Acuérdense la probabilidad en el sentido clásico. La probabilidad era, se definía en términos de frecuencias. Cuando yo tengo un fenómeno que tiene dos situaciones posibles, que caracterizamos como éxito o fracaso, la probabilidad de éxito es el número de casos que llevan al éxito dividido el número de casos totales posibles. Éxito más fracaso. Entonces, si el éxito, el evento éxito sería SZ igual a 1, tengo muchos más casos favorables que el evento SZ igual a 5. Entonces, desde el punto de vista físico, sería mucho más probable que la proyección de spin total sea 1 antes que sea 5. Pero además, si miro acá, la mayor proyección de spin la obtengo con 252, mejor dicho, la proyección de spin 0 es la que tiene mayor número de microestados. Entonces, esta distribución lo que me está diciendo es que este sistema con mayor probabilidad voy a tener SZ total igual a 0. ¿Por qué? Porque tenía 5 espines hacia arriba y 5 espines hacia abajo. Por otro lado, más 5 o menos 5 lo obtenía solamente con dos posibilidades. Más 5 con todos hacia arriba y menos 5 con todos hacia abajo. Tengo un único microestado que me describe eso. Es una cuestión un poco psicológica también esto, de que nosotros consideramos un sistema ordenado cuando todos los espines están puestos hacia arriba. Y ahora si tengo 5 espines hacia arriba y 5 espines hacia abajo, que se corresponde con este macroestado, nos suena que está desordenado. ¿Por qué? Porque tiene 252 posibilidades y tengo muchas maneras de mezclar, digamos,
5 espines hacia arriba y 5 espines hacia abajo. Y si yo les enumero 5 espines hacia arriba y 5 hacia abajo, no todos juntos, sino entremezclados, es difícil de recordar. Entonces parece desordenado. ¿Eh? Entonces la palabra orden o desorden acá simplemente se refiere a la cantidad de maneras en las que yo puedo distribuir los microestados para un dado macroestado. En ese sentido, omega igual a 1 es lo que podríamos decir el estado más ordenado. Perdón, omega igual a 1, no, omega igual a 5. Omega igual a 5 o menos 5, cualquiera de los dos, más o menos 5, los dos serían los estados más ordenados. Y omega igual a 0, le estoy poniendo mal las variables, perdón. SZ es lo que estoy queriendo decir. SZ total igual a más menos 5 o SZ total igual a 0. También en ese sentido hablamos de orden o desorden, pero tengan en cuenta que, que es una descripción en términos humanos, digamos, qué es lo que consideramos orden, porque simplemente este orden se refiere a un único microestado, es algo fácil de recordar, es fácil de visualizar. Este desorden corresponde a que ese estado macroscópico se corresponde con 252 microestados. Entonces es difícil de recordar todos esos microestados. No es algo fácil de visualizar. Solamente en ese sentido hablamos de orden y desorden. Profe, una pregunta. No tiene, o sea, no sé, yo le encuentro sentido de que la probabilidad sea más grande cuando tenés más desorden, porque supuestamente por la entropía y demás, es como que es más probable tenerlos desordenados o no. Por eso yo hasta ahora ni les hablé de entropía, porque justamente se suele confundir está tan metido, digamos, ya en el lenguaje ordinario que la entropía es desorden. ¿Está bien? Sí, entiendo, no es el desorden, no es como el típico ejemplo de, bueno, es más fácil desordenar que ordenar. En cierta manera sí, pero ahora estoy tratando de darle justamente el sentido que tiene esa palabra o esa afirmación de que la entropía está asociada con el orden o el desorden. Acuérdense ustedes hasta ahora, la entropía estaba asociada al intercambio de calor. Cuando estoy hablando de entropía en calor y termodinámica, la entropía era el intercambio de calor dividido la temperatura a la cual ocurre eso, ¿sí? Durante un proceso reversible. Eso era la entropía. O sea, la entropía hablaba de intercambio de calor en contacto con un foco térmico. Nunca estuvo asociada ni a orden ni a desorden. Recién acá le vamos a dar un sentido, pero yo estoy hablando de orden y desorden en términos del número de microestados. No lo asocié con entropía, ¿está bien? Está bien. Y otra pregunta, este valor 205 para el número de microestados, ¿eso es porque estamos considerando solo este sistema con 10? Claro. O sea, el comportamiento siempre va a ser el mismo, pero ese valor siempre cambia, ¿no? Claro, ese número va a cambiar. Y esto es discreto también. Además es discreto porque estamos hablando de espines, un número entero de espines, y eso es lo que está describiendo los microestados, y esos espines solamente pueden tomar dos valores posibles, más uno, menos uno, o más un medio, menos un medio. Es totalmente discreto. En otros sistemas, como en las partículas de un gas, la distribución es continua, porque yo tengo que cada partícula puede ocupar una posición cualquiera dentro del recipiente que está descrito por 3 números reales, X y Z. Y sus velocidades vamos a ver también 3 números reales, entonces es una distribución continua. Esa es la característica, digamos, de los sistemas
de los sistemas físicos que pueden ser discretos o continuos. Por lo general lo discreto va a estar asociado a una descripción cuántica y lo continuo a una descripción clásica. Ok. Entonces, esto como ejemplo es un ejemplo muy particular para 10 partículas, pero nos sirve para entender cómo deberíamos generalizar para más partículas. Entonces, ahora podemos hacer el ejercicio de eso, de generalizar ya, y decir, tengo un conjunto de n pines, donde n1 de ellos está hacia arriba, n2 está hacia abajo. De tal manera que entonces n1 más n2 tiene que ser el número total de espines que tengo. Y ahora sí, no estamos diciendo que sean 10 ni que sean un número indefinido. ¿Cómo determino ahora el número de microestados para cada situación? La situación más ordenada, de nuevo, sería la que corresponde a todos los espines para arriba. O sea que n1 sea el número total de espines, todos hacia arriba. Así como hicimos en el primer caso, de los 10 espines todos hacia arriba, acá tengo n1 espines hacia arriba que coincide con el número total. El siguiente caso sería que n1 sea n-1 y n2 sea 1. ¿Sí? Sería el caso que decíamos, una espina hacia abajo y 9 espines hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el primer espina hacia abajo y los otros hacia arriba. Y así, entonces el siguiente sería que tenga n-2 espines hacia arriba, n1, y tenga 2 espines hacia abajo. Es similar a lo que estuvimos planteando, pero ahora de manera más general. Acá tengo entonces 2 y acá tengo n-2. Bueno, con lo que ya estuvimos haciendo podemos establecer cuál va a ser la regla. Acá lo que voy a tener son combinaciones. Tengo un total de n partículas, donde n1 de ellas, n1 son de un tipo y n2 son de otro tipo. Estos dos números combinatorios que son iguales. Esa sería la regla general, porque lo que estoy haciendo es combinar n mayúsculas partículas donde n1 son de un tipo, n2 son de otro tipo. O también permutaciones de n, tomadas de n1, n2, con repetición. Todas esas expresiones son idénticas. Es decir, que el número de microestados va a ser n factorial sobre n1 factorial, n2 factorial. O bien n factorial sobre n1 factorial, n menos n1 factorial. ¿Sí? Todas esas ecuaciones son idénticas. Y eso ya me está dando en general. O sea que si uno lo aplica al caso n igual a 10, recuperamos lo que hicimos antes. Bueno, y este número combinatorio entonces me está diciendo cuántos microestados voy a tener asociados con cada macroestado. Ahí lo que estamos haciendo es considerar casos, o sea, situaciones en las cuales los microestados ocupan un determinado macroestado. Si además
el hecho que esté spin para arriba o spin para abajo es probabilísticamente distinto, entonces lo que tendría sería una distribución de probabilidad. Tendría una distribución de N1 y N2, que serían estos números combinatorios, pero además tendría, digamos, una probabilidad P de que estén con spin hacia arriba y una probabilidad Q de que estén con spin hacia abajo. ¿Por qué ocurriría eso? ¿En qué situación física les parece que podría tener una probabilidad distinta de spin hacia arriba o de spin hacia abajo? ¿Cómo sería, profe? Que acá en el omega lo que hice fue calcular el número de microestados. Pero ahora quiero estimar probabilidades de que ocurran esos microestados. Entonces, ¿por qué podría variar la probabilidad de tener spin hacia arriba o spin hacia abajo? ¿Qué situación física haría que fuera más probable tener una u otra proyección de spin? Y en ese caso un campo externo debería intervenir. Campo externo, exactamente. Un campo magnético externo que interactúa con esos spines podría hacer que una determinada proyección fuera más probable que la otra. Sí. Entonces, en ese sentido decimos, le pongo P a la probabilidad de que esté con spin hacia arriba y Q a la probabilidad de que esté con spin hacia abajo. De tal manera que P más Q obviamente tiene que ser 1, porque solamente tengo esas dos posibilidades. Bueno, eso ya me da una distribución de probabilidades de esos microestados, porque, fíjense, estoy diciendo, esta es la cantidad de microestados que tengo y la probabilidad de que se dé ese particular microestado es P para cada spin, pero tengo N1 spines, N1 spines hacia arriba, y Q por N2 spines hacia abajo. ¿Se entiende por qué me queda como una potencia, como un exponente de ese? Sí, sí. Hay que preguntarse cuál es la probabilidad de que yo tenga estos spines así. Va a ser la probabilidad de que, fíjense que el tercero esté hacia arriba es P, y además el cuarto esté hacia arriba, y el quinto hacia arriba, y el sexto hacia arriba, y así n-2 hacia arriba. ¿Eh? Cuando yo digo todas esas condiciones, y fíjense, tienen que darse todas, o sea, hay un i, el tercero hacia arriba, y el cuarto hacia arriba, y el quinto hacia arriba. Son probabilidades que tienen que darse simultáneamente. Es un producto de probabilidades, porque estoy suponiendo además que cada spin tiene una probabilidad que es independiente de la otra. O sea, que este esté hacia arriba no condiciona para nada al siguiente, al que está adyacente. Puede estar hacia arriba o hacia abajo, con probabilidad P. Entonces son probabilidades independientes, y como es una conjunción de condiciones, entonces me va a quedar un producto de probabilidades. P por P por P por P, N1 veces. Y lo mismo para las que están hacia abajo. Q por Q, N2 veces. Entonces me queda una potencia Q a la N2. Esta es entonces la distribución de probabilidad. Esta es la distribución de probabilidad y esto es el número de microestados. Están relacionados, pero no es lo mismo, ¿no? En este caso ya introducimos la idea de que las variables microscópicas aparezcan con una determinada probabilidad P o Q. Además, como P más Q tiene que ser igual a 1, porque son solamente dos opciones, hay otras maneras en que se puede escribir esta misma probabilidad. Se puede escribir, por ejemplo, en lugar de utilizar N1 y N2, puedo utilizar la variable N1 y N. ¿Por qué? Porque
son las que uso en este número combinatorio. P está elevado a la n1 y en lugar de Q puedo poner 1 menos P. Y en lugar de n2 puedo poner n menos n1. ¿Sí? Es equivalente, es lo mismo, digamos, porque n1 más n2 suman n mayúscula y P más Q suman 1. Entonces esto también es la misma distribución, solamente que en otras variables. Y esta distribución ustedes la conocen, es la distribución binomial, la distribución que vieron en estadística seguramente cuando analizaban probabilidades de tirar monedas. Cuando yo tiro una moneda digo, tengo dos opciones, cara o seca, solamente dos opciones, y eso hace que sea binomial. Si cae cara, digo que es con probabilidad P, y si cae seca, con probabilidad Q. Si la moneda está equilibrada, ambas valen lo mismo y valen un medio. Pero si la moneda está desequilibrada, si tiene un sesgo, entonces P y Q van a ser distintos. Entonces todo eso que aprendieron con monedas, ahora también vale con espines. ¿Sí? Si el spin no está en un campo magnético, no hay ninguna interacción que lo perturbe, tiene la misma probabilidad de estar con spin SZ1 medio o menos un medio. Y que un spin esté un medio no condiciona al siguiente, a menos que haya una interacción entre ellos. Si hay una interacción entre ellos, ahí sí diríamos que este esté un medio, probablemente condiciona que este también esté un medio o que esté menos un medio. Hay las dos posibilidades. Les adelanto así como cosas cosas que realmente ocurren. Que muchas veces, acá ya lo voy cortando porque tenía clase, pero hay situaciones, como por ejemplo que un spin esté dirigido hacia arriba y otro spin también esté dirigido hacia arriba, o que uno esté dirigido hacia arriba y el otro esté dirigido hacia abajo. De tal manera que hay una interacción entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué puede haber una interacción? Porque los spines, así como lo estamos contando acá, dan lugar a un momento magnético. Es decir, que son dos dipolos magnéticos, dos imancitos. ¿Sí? Y esos dos imanes, si están a suficientemente corta distancia, interactúan entre ellos y pueden dar una fuerza atractiva o repulsiva. Entonces, podría ser que se favorezca que estén en la misma dirección, o podría ser que se favorezca que estén en direcciones opuestas. Cuando ocurre lo primero, decimos que la interacción es ferromagnética. Y cuando ocurre lo segundo, se llama antiferromagnética. Las dos cosas ocurren en la naturaleza en distintos sistemas, pero tiene que darse esta condición de que haya interacción entre ellos. Los problemas en los cuales hay interacción entre las partículas son más complicados que aquellos en los cuales las partículas son independientes. Entonces nosotros básicamente vamos a estudiar casi todos sistemas no interactuantes. En algunos casos muy particulares, por ahí vamos a ver algún ejemplito de sistemas con interacción, porque requieren otra técnica, otra manera de enfocar, digamos. Sería una estadística, una termodinámica estadística 2, si quieren, ¿no? Son otros métodos. Pero bueno, eso para que sepan, digamos, el hecho de que dos espines puedan favorecer estar orientados paralela o antiparalelamente existe en la naturaleza, y eso se incorpora como una probabilidad condicionada. El hecho de que este tenga una espina hacia arriba condiciona probabilísticamente cuál es la proyección de spin del siguiente. Sería como si, en el ejemplo de las monedas, como si el hecho de que yo tiro dos monedas y la primera sale cara, me condiciona de alguna manera la probabilidad de la segunda. Bueno, entonces, por lo menos acá quedamos, entonces lo que les mostré fue la distribución binomial, y la vamos a utilizar para calcular propiedades físicas. Entonces, para la próxima, por ahí lo que pueden hacer es repasar un poquito de esto, si no lo tienen tan fresco. Por ejemplo, cómo se calculaban valores medios, qué eran la varianza o la desviación estándar, y cómo se calculaba particularmente para la distribución binomial.
Así que bueno, eso lo vamos a hacer la próxima, ¿no? Dale. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de algo? No, todavía no. No. Yo No, pero ahí la recomendación es esto, nomás que vayan y refresquen un poco todo lo que vieron de estadística, sobre probabilidades, sobre distribuciones probabilísticas y cálculos de valores medios. Eso lo voy a estar usando en las próximas clases.